Muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo de Célula de Lectura. Empezamos un nuevo libro que se llama Los Condenados de la Tierra, de Frantz Fanon, y vamos a empezar por el capítulo 1, que se llama La violencia. Fanon comienza afirmando que la descolonización es un proceso total, que no admite términos medios ni medias tintas. No se trata de un cambio superficial, de un traspaso ordenado de poderes o de una reforma gradual a las estructuras existentes. La descolonización, en su sentido más profundo, implica la sustitución completa de un orden por otro, la inversión radical de una situación establecida por siglos de dominación. Es una reestructuración que afecta a todos los ámbitos, lo político, lo social, lo económico, lo cultural. Y en su esencia, este proceso no puede ser pacífico porque el colonialismo no se instauró pacíficamente. El colonialismo se construyó desde el primer momento mediante la violencia. No fue fruto de acuerdos voluntarios entre pueblos, sino la imposición forzada de un poder extranjero sobre otro. Desde la llegada del colono, la violencia fue el medio para someter, despojar y controlar a la población autóctona. Se destruyeron sistemas de organización, se expropiaron tierras, se obligó a trabajar para el beneficio del invasor y se persiguió cualquier intento de resistencia. Esta violencia no fue un episodio inicial, que luego se disipó, se convirtió en la base permanente del orden colonial. Por eso, para Fanon, pensar en una descolonización sin violencia es ignorar su naturaleza. El sistema colonial está blindado por la fuerza, protegido por ejércitos, policías, leyes y tribunales que existen para mantener el dominio del colono. No se derrumba por la simple fuerza de la razón o el diálogo, porque está diseñado para perpetuarse contra cualquier intento de cambio. La violencia que ejercen los colonizados en su proceso de liberación no es, por tanto, una elección arbitraria, sino la respuesta inevitable a una situación en la que todos los cambios pacíficos están cerrados. Este carácter radical de la descolonización significa que no puede ser una transición pactada en la que el colono se acceda lentamente parcelas de poder, conservando su posición de superioridad en otras áreas. No es una transferencia simbólica de autoridad, sino la expulsión del colono y la eliminación de las estructuras que garantizaban su dominio. En este sentido, Fanon insiste en que se trata de una ruptura y no de una reforma. Allí donde se ha intentado presentar la independencia como un acto de buena voluntad del colonizador, lo que suele existir en realidad es un cálculo político para mantener la influencia por otros medios. Fanon también enfatiza que esta ruptura radical no solo responde a una necesidad estratégica, sino también a una dimensión psicológica. El colonizado ha sido reducido mediante generaciones a un papel de subordinado, y la única forma de quebrar esa relación es mediante un acto que anule por completo la jerarquía. Ese acto, en la realidad del mundo colonial, es la confrontación directa y violenta con el sistema opresor. Enfrentarse al colono no solo destruye físicamente su poder, sino que simboliza el fin de la sumisión y el nacimiento de un nuevo sujeto político, el pueblo liberado. Así, la violencia no es para Fanon un accidente o una desgracia a evitar en la medida de lo posible. Es, por el contrario, el motor de la transformación, la palanca que permite pasar de un mundo a otro. Sin esa ruptura, la descolonización queda incompleta, atrapada en compromisos que perpetúan la independencia bajo formas distintas. Este proceso de cambio se produce en un escenario que, para Fanon, tiene una estructura muy definida. El mundo colonial no es simplemente un espacio geográfico ocupado, sino un sistema dual, dividido de manera física, económica y simbólica entre el colono y el colonizado. Las ciudades, los barrios, las carreteras y las infraestructuras reflejan esta separación absoluta. La ciudad del colono es un espacio de abundancia, limpieza, servicios y orden, protegida por muros visibles e invisibles, vigilada por fuerzas armadas y reservada exclusivamente para quienes gozan del estatus de dominadores. Por el contrario, la ciudad del colonizado es un lugar de miseria, hacinamiento y carencias, donde el control policial es constante y donde las condiciones de vida son duras y precarias. Esta división no es solo material, sino también simbólica. La ciudad del colono representa la modernidad, el progreso y la autoridad legítima, mientras que la del colonizado encarna el atraso, la pobreza y la peligrosidad. Este orden espacial comunica de manera permanente al colonizado su inferioridad y la imposibilidad de acceder a los privilegios del colono.
La represión y el control militar se convierten así en elementos estructurales del mundo colonial, no como medidas de emergencia, sino como parte cotidiana y normalizada de la vida bajo el dominio extranjero. El aparato represivo, formado por ejércitos, policías, tribunales y cárceles, no solo castiga cualquier signo de rebelión, sino que disciplina y domestica a la población para mantenerla en un estado de obediencia pasiva. La vigilancia es constante y se extiende incluso a la vida privada, limitando la libertad de reunión, expresión y movimiento. El colonizado vive bajo la certeza de que cualquier intento de transgredir el orden impuesto será respondido con una violencia inmediata y desproporcionada. Pero la colonización no solo se limita a imponer una organización física y militar, tiene efectos profundos en la psicología de las personas sometidas. Generaciones enteras crecen e interiorizando un sentimiento de inferioridad, alimentado por la propaganda, la educación colonial y el trato cotidiano. El colonizado aprende a verse a sí mismo a través de la mirada del colono, aceptando en muchos casos la idea de que su cultura, su lengua y sus formas de vida son atrasadas o inútiles. Esta alienación es uno de los logros más perniciosos del sistema colonial, porque perpetúa la sumisión incluso sin necesidad de fuerza física constante. Sin embargo, esa misma situación va acumulando en silencio una energía latente. La humillación diaria, la violencia sufrida y la imposibilidad de una vida digna se convierten en una tensión contenida que, en el momento propicio, puede estallar. Para Fanon, el estallido violento no es un acto irracional, sino una ruptura consciente con la imagen de inferioridad que el colonizador ha impuesto. Es un acto por el cual el colonizado se reapropia de su identidad, de su valor y de su derecho a existir como igual. Cuando ese momento llega, la violencia cumple una función regeneradora. No se trata solo de destruir al enemigo o de liberar territorios, sino de transformar profundamente al propio pueblo colonizado. En la lucha, hombres y mujeres que antes se veían como individuos aislados descubren su fuerza colectiva. Las divisiones tribales, regionales o religiosas que el colonizador fomentó para debilitar la unidad del pueblo tienden a diluirse frente a la meta común de la liberación. En ese sentido, la violencia no solo rompe cadenas externas, sino que construye vínculos internos, fundando una comunidad nueva que se reconoce como sujeto político. Sin embargo, este despertar colectivo no surge de manera completamente organizada desde el principio. En las primeras etapas de la lucha, la resistencia suele adoptar formas espontáneas y dispersas. Grupos reducidos atacan puestos militares, emboscan patrullas o sabotean infraestructuras, movidos por la urgencia de responder a las agresiones coloniales. Estos actos, aunque valientes, carecen muchas veces de coordinación estratégica y pueden ser reprimidos con relativa facilidad por un enemigo mejor armado y organizado. Fanon subraya que la espontaneidad, aunque necesaria como chispa inicial, no basta para sostener una lucha prolongada. Sin estructura política y militar, la resistencia corre el riesgo de agotarse o de ser manipulada por intereses ajenos a la verdadera liberación. Por eso la tarea de convertir esos estallidos en un movimiento sólido requiere organización, dirección política y una visión clara de los objetivos. La lucha desordenada debe transformarse en una guerra popular planificada, capaz de desgastar al adversario y de preparar al pueblo para gobernar su propio destino tras la victoria. En este proceso, Fanon concede un papel central al campesinado. En muchas colonias, la población rural constituye la mayoría y vive en condiciones de extrema explotación. Los campesinos, alejados de los centros urbanos controlados estrechamente por el colono, conservan un margen mayor para organizarse y ocultar a los combatientes. Además, su relación directa con la tierra y su dependencia de ella para sobrevivir les otorga una motivación inmediata para expulsar al invasor. Fanon contrasta esta disposición combativa del campesinado con la actitud más ambigua del proletariado urbano. Aunque este también sufre la opresión colonial, su integración parcial en la economía del colono, mediante empleos asalariados, accesos a ciertos servicios o participaciones en actividades comerciales, puede hacerlo más reticente a arriesgar lo que ya tiene. En algunos casos, el proletariado urbano se inclina por soluciones reformistas o pactadas que no cuestionan la raíz del sistema, mientras que el campesinado, marginado de esos beneficios, percibe con mayor claridad la necesidad de una ruptura total. A medida que la lucha avanza, la participación campesina no solo aporta combatientes y recursos, sino también legitimidad.
el movimiento de liberación deja de ser visto como una empresa de minorías urbanas para convertirse en una causa nacional. Los combatientes se nutren de la solidaridad rural, encontrando refugio, alimento e información en las aldeas y, a cambio, los campesinos empiezan a verse como protagonistas activos de su propia historia. Esta alianza entre combatientes y población rural fortalece el tejido social y crea las bases de un poder popular que, en perspectiva, deberá reemplazar al aparato colonial una vez derrotado. En este punto, Fanon introduce una advertencia clave, la amenaza interna que representa la burguesía nacional. Esta clase social, formada en muchos casos por funcionarios, comerciantes, profesionales y miembros de la élite educada bajo el sistema colonial, suelen presentarse como la legítima dirigente del proceso de independencia. Sin embargo, sus aspiraciones rara vez coinciden con la de las masas populares. La burguesía nacional, señala Fanon, no busca una transformación radical del orden económico-social. Su objetivo principal es ocupar el lugar del colono, heredando sus privilegios y beneficios, pero manteniendo intactas las estructuras que garantizan la explotación. Le interesa sustituir al administrador extranjero por uno local, sin cuestionar las relaciones de producción ni distribuir la riqueza. En lugar de fomentar una economía independiente y orientada a satisfacer las necesidades del pueblo, tiende a reproducir el modelo colonial, basado en la explotación de materias primas y la importación de bienes manufacturados. Esta clase dirigente carece de una visión productiva, se limita con frecuencia a desempeñar el papel de intermediaria entre el capital extranjero y el mercado interno. Las inversiones y la ayuda internacional que recibe están condicionadas por los antiguos poderes coloniales o por las potencias que buscan mantener la dependencia económica bajo nuevas formas. En este escenario, el país formalmente independiente continúa atado a las dinámicas del neocolonialismo, en la que el control directo es sustituido por la dominación económica y financiera. Fanon es particularmente crítico con la tendencia de la burguesía nacional a buscar legitimidad a través de símbolos y discursos nacionalistas, mientras evita confrontar las bases materiales de la opresión. Utiliza el lenguaje de la unidad y la independencia, pero en la práctica actúa para consolidar su posición social, incluso si eso implica reprimir a los sectores populares que cuestionan su autoridad. En este sentido, la lucha anticolonial corre el riesgo de ser desviada hacia una mera sustitución de élites, dejando intacto el sistema de explotación que el pueblo intentaba destruir. La incapacidad de la burguesía nacional para impulsar un desarrollo genuino abre la puerta a la perpetuación de la pobreza y la frustración entre las masas. Fanon advierte que, si no se rompe con este patrón, la independencia política quedará vacía de contenido y el pueblo pronto descubrirá que su vida cotidiana apenas ha cambiado respecto a la etapa colonial. La verdadera liberación exige, por tanto, no solo expulsar al colono, sino también impedir que una élite local ocupe su lugar y reproduzca sus métodos. A partir de aquí, Fanon analiza cómo esta continuidad de la dominación adopta nuevas formas bajo el neocolonialismo. Aunque la bandera, el himno y las instituciones del país sean ahora nacionales, la economía permanece sujeta a los dictados externos. Las antiguas potencias coloniales, junto con nuevas fuerzas internacionales, ofrecen ayuda económica, inversiones y préstamos, pero estos recursos nunca son neutrales. Llevan consigo condiciones que orientan la política interna hacia los intereses de quienes los conceden. En la práctica, esta ayuda obliga a mantener la producción de materias primas destinadas a la exportación, asegurando así que el país siga dependiendo de la importación de bienes manufacturados. Los planes de desarrollo, en lugar de priorizar la autosuficiencia alimentaria o la industrialización independiente, se diseñan para integrarse en la economía global en un papel subordinado. Las instituciones financieras internacionales y los organismos de cooperación actúan como mecanismos de supervisión, garantizando que las reformas estructurales no alteren los equilibrios que benefician al capital extranjero. Fanon subraya que este tipo de dependencia no es accidental, sino es el resultado de una estrategia deliberada para evitar que las antiguas colonias se conviertan en verdaderas economías soberanas. La presión para aceptar inversiones condicionadas, tratados comerciales desiguales o deudas externas impagables asegura que el margen de maniobra política de los nuevos gobiernos sea mínimo. En consecuencia, la soberanía formal se convierte en una fachada, mientras que las decisiones esenciales sobre producción, comercio y finanzas se toman fuera del país. A este panorama se suma la complicidad del proletariado europeo. Aunque en teoría debería existir una solidaridad de clase entre trabajadores de distintos países, Fanon observa que,
En la práctica, los trabajadores de las metrópolis coloniales se benefician indirectamente del sistema imperialista. Los salarios, el bienestar social y las infraestructuras en Europa se sostienen en parte gracias a la exportación de los territorios coloniales. Esto genera una resistencia a cuestionar seriamente el colonialismo, incluso dentro de sectores obreros que comparten con los colonizados una posición subalterna frente al capital. Esta falta de solidaridad real contribuye a aislar la lucha anticolonial. Mientras los colonizados arriesgan su vida en una guerra de liberación, gran parte de la clase trabajadora en las metrópolis permanece indiferente o incluso hostil. Influida por la propaganda que presenta las rebeliones como amenazas al orden y la prosperidad, Fanon no oculta que esta fractura internacional entre oprimidos es uno de los mayores obstáculos para la creación de un frente común contra el imperialismo. Vale. Ante esta realidad, Fanon insiste en que la lucha anticolonial no puede limitarse a la expulsión del colono o la conquista de independencia política, debe ir acompañada de una revolución cultural profunda. La colonización no solo ocupa tierras y controla economías, sino que penetra en las mentes deformando la percepción que el pueblo tiene de sí mismo. Durante décadas, el colonizado ha sido educado para despreciar sus propias tradiciones y valorar únicamente los modelos culturales del colonizador. Las lenguas, los mitos, las formas de arte y las costumbres propias han sido presentadas como primitivas o inútiles, mientras que la cultura importada se impone como sinónimo de civilización. Para Fanon, la recuperación de las tradiciones no puede ser un simple retorno romántico al pasado, sino un proceso crítico en el que se seleccionen y transformen aquellos elementos que sirvan para construir una sociedad nueva y liberada. En este contexto, los intelectuales desempeñan un papel clave. No basta con que denuncien la opresión desde la comodidad de las ciudades, deben comprometerse directamente con la lucha. Vivir entre el pueblo y aprender de él. Solo así podrán contribuir a forjar una cultura nacional que sea a la vez moderna y enraizada en la experiencia popular. Esta nueva cultura no será una copia de la europea ni una réplica intacta del pasado precolonial, sino una síntesis creadora que responda a las necesidades de la revolución. Fanon aprovecha este punto para lanzar una nueva crítica al humanismo europeo. Las potencias coloniales que se presentan como defensoras de los derechos humanos, la democracia y la civilización han cometido a lo largo de su historia crímenes masivos. Esclavitud, genocidios, saqueos y guerras de conquista. Su proclamada universalidad es selectiva, y sus valores se aplican solo cuando no interfieren con sus intereses económicos y geopolíticos. Frente a esta hipocresía, Fanon propone la construcción de un nuevo humanismo, nacido de la experiencia de los pueblos que luchan por su liberación. Este nuevo humanismo rechaza reproducir los esquemas de dominación heredados y coloca en el centro la dignidad humana en su sentido más amplio. No se trata de imitar el modelo del colonizador, sino de inventar una forma de convivencia que garantice la igualdad real entre los individuos y las naciones. En la vista de Fanon, la lucha anticolonial no solo libera territorios, da nacimiento a un hombre nuevo, forjado en el combate y consciente de que su liberación está vinculada a la de los demás. La reconstrucción posterior a la victoria es tan importante como la lucha misma. Sin un proyecto político, económico y cultural coherente, los sacrificios de la guerra pueden ser en vano. Por eso la descolonización, entendida como un proceso total, exige mantener viva la movilización popular más allá del momento de la independencia, evitando que el nuevo Estado caiga en manos de una élite desconectada del pueblo o que vuelva a someterse a presiones externas. En última instancia, Fanon nos recuerda que la violencia que inicia la liberación no es un fin en sí mismo, sino el medio por el cual un pueblo recupera su derecho a existir, decidir su destino y a redefinir el mundo en que habita. El objetivo final no es solo reemplazar un poder por otro, sino inaugurar una era en la que la opresión, venga de donde venga, no tenga cabida. Vale, pues esto ha sido el vídeo de hoy, ostras, de 20 minutacos. La semana que viene, que imagino que serán siempre los mismos días, es decir, los viernes, subiré vídeo largo. Bueno, espero que os haya molado.